Mateo 28, los versículos son del 16 al 20. Mateo 28, en los versículos 16 al 20. ¿Cómo nos gusta hacer la lectura de la palabra en esta iglesia? Cuando la palabra del rey se lee, el rey está presente y la audiencia se pone delante del rey. Yo voy a leer del versículo 16 al 19 y a una sola voz leeremos el versículo 20. Yo leo desde la versión Nueva Biblia de las Américas, para que usted lo tenga presente. Y vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, los versículos del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose a Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Juntos. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amado Señor Padre, infinitas gracias por tu bondad, tu misericordia y por tu amor. Nos has amado dándonos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y esa verdad la hemos llegado a conocer, Señor, porque tu palabra la revela. Tu palabra nos enseña quién eres tú y cuando nos acercamos a ese conocimiento de ti, también nos enseña quiénes somos nosotros en realidad y la necesidad que tenemos de ti. Hoy, Señor, delante del texto que hemos leído, te pedimos que esa sea nuestra realidad al terminar la escucha de este sermón. Hayamos podido conocerte más y hayamos podido conocernos más a nosotros y podamos engrandecer en nuestra conciencia el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para eso, Señor, sabemos que hay impedimentos, nuestra debilidad, nuestra falta de concentración, nuestro propio pecado, las debilidades propias del predicador, Señor. Pero nuestra esperanza se halla, que las oraciones son respondidas no por los méritos propios porque no tenemos, sino por los méritos de Jesús que son perfectos. Y a eso, Señor, apelamos y creemos. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia. Cada vez que viajo a mi semana de clase, la gran mayoría de ustedes saben que estoy haciendo un estudio en otra ciudad. Cada 3 meses tengo clase. Me alegra muchísimo volver a mi casa, llegar, y el primer día que llegué ayer en horas de la madrugada, procuro dedicar el mayor tiempo posible a mi familia, estar con ellos después de una semana ausente, pero también, en segundo lugar, me alegra que llegue el día domingo. Ese dicho de un niño en un parque de diversiones es como demostrando la alegría que el niño siente, es lo que quizás puedo decirles, que como pastor me siento feliz y alegre de que llegue el día domingo y estar con ustedes. Algunos volvieron de sus vacaciones, otros estábamos a puertas de ir a buscarlos porque se nos estaban quedando por allá, les extrañamos muchísimo por aquí, pero soy muy feliz cuando el Señor nos regala un día como hoy, donde juntos nos reunimos alrededor de la palabra del Señor. Luego de esa introducción que no tiene nada que ver con la enseñanza, quisiera decirles que este sermón lleva por título El discipulado en la vida de la iglesia. El discipulado en la vida de la iglesia. Y quisiera empezar con una pregunta. ¿Qué significa la iglesia local para ti? No estoy preguntando únicamente qué significa esta iglesia local, su palabra es verdad, sino la iglesia local para ti. Quizás estás de visita, quizás perteneces a esta iglesia, quizás eres itinerante en tu asistencia a iglesias distintas de la ciudad. Por eso pregunto, ¿qué significa la iglesia local para ti? Les comparto una respuesta del pastor Mark Dever. Él dice: quizá ames a tu iglesia, amas a la gente, te encanta la predicación y los cánticos, estás deseando asistir el domingo y tienes comunión con otros miembros de la iglesia a lo largo de la semana. Puede que esa sea la respuesta tuya, pero él sigue diciendo: tal vez tu iglesia sea solo un lugar en el que apareces un par de veces al mes, llegas tarde a escondidas y te marchas antes de tiempo. Y yo añado a eso, sientes que con asistir el domingo estás cumpliendo con la cuota de espiritualidad que tu alma necesita. Entiendes que seguir a Jesús a nivel individual es suficiente,
Por supuesto, también entiendes que antes de partir debes manifestar el amor de los unos por los otros, saludando a la persona que te encuentras en tu camino para salir, pero no te quedas para compartir con los demás. Puede que encajes en alguna de las dos respuestas, que te encuentres en un lugar o en el otro. Y un poco de eso, de dónde te encuentras, tiene que ver con lo que vas a escuchar en esta mañana. Déjame decirte qué propósito tengo con este sermón, con esta enseñanza. ¿Qué busco con este sermón? Bueno, cuando Jesús llamó al apóstol Pedro y a su hermano Andrés a que ellos dejaran su oficio de pescadores para seguirle, los llamó a una vida completamente nueva. Fue una invitación a una vida completamente nueva. Pero cuando Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros a que seamos sus discípulos, también nos ha llamado a lo mismo, a una vida completamente nueva. No ejercemos el oficio de apóstol, pero cuando Él nos llama, ven y sígueme, la intención es la misma, nos llama a vivir una vida nueva. Seguir a Jesús significa escuchar, observar y seguir sus pasos. Significa odiar lo que Jesús odia y amar lo que Jesús ama. También significa ayudar a otros a hacer lo mismo. Después de la resurrección, que es el texto que hemos leído en esta mañana, se ubica históricamente en ese momento, Jesús ordenó a sus discípulos a ir y ¿qué? A ser discípulos, fue la lectura que hicimos. Y lo debían hacer enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús les había mandado a ellos en primer lugar. Y tal como espero que veamos en esta enseñanza, Dios pretende que la iglesia local sea el contexto principal para ser discípulos. El escenario principal donde el discípulo de Jesús va a obedecer el mandamiento de Jesús de hacer discípulos es la iglesia local. Dios estableció a la iglesia para afirmar discípulos, para supervisar discípulos y para levantar más discípulos. El texto que hemos leído esta mañana nos va a permitir como tener una base para partir de esta idea, de este objetivo que les estoy planteando. Pero quiero que sepas que el sermón no gira en torno principalmente al texto. No voy a hacer una exposición expositiva, valga la palabra, un sermón expositivo de los versículos que hemos leído. Es más bien un sermón temático relacionado al discipulado con la vida de la iglesia. Pero este texto nos permite para partir de acá. Todos conocemos el texto que hemos leído, lo llamamos el texto de la Gran Comisión. Tiene una aplicación de evangelismo, por supuesto, incluso de misiones, ir a muchos lugares. Pero también apunta al discipulado o al discipular que cada discípulo de Jesús debe cumplir. Básicamente no nos vamos a quedar solamente con este texto de Mateo 18. Los voy a poner a trabajar. Significa que entre todos estaremos buscando varios textos bíblicos para exponer mi idea, porque no quiero que entiendan qué es mi idea. Es el principio de las Escrituras de lo que significa ser un discípulo relacionado con la iglesia. Entonces, quiero que sepa que vamos a tener que buscar varios versículos. Ustedes los pueden anotar, los puede buscar en su casa y puede escuchar o me puede acompañar a buscarlo. Como he mencionado 3 palabras, y este es nuestro primer punto, que es definir conceptos, he mencionado palabra discípulo, he mencionado la palabra discipulado, he mencionado la palabra discipular. Me gustaría que empezáramos por ahí, por aclarar conceptos. Aclarar los conceptos. La primera palabra, discípulo. Por definición propia, un discípulo es un seguidor, un estudiante, en cualquier contexto. Un discípulo es un seguidor o un estudiante. Pero cuando hablamos de discípulos de Jesús, básicamente estamos hablando de alguien que ha creído en Él y le sigue. Pero quiero que sepas que no todo seguidor de Jesús en los relatos de los evangelios fue alguien que fue creyente, que fue salvo. Ese término discípulo también se utiliza en un sentido más amplio para identificar a aquellas personas que siguieron a Jesús por razones equivocadas. En el texto que leíste en esta mañana, la palabra discípulo sí está apuntando a creyentes. Incluso menciona el grupo principal de los 11, de los apóstoles. Quiero que tengas presente que cuando tú lees los evangelios, ves la palabra discípulos, está hablando como un seguidor, pero no necesariamente como un creyente, sino un seguidor momentáneo. Pero para nuestro relato, para el texto que hemos leído, estamos hablando de todos aquellos que realmente son creyentes.
La palabra discipulado es el término que usamos para describir nuestro propio seguimiento de Cristo. Todos necesitamos crecer continuamente como seguidores de Jesús. ¿Crecer en qué? Ya yo perdí la esperanza de crecer en altura. La única manera que ustedes me vean alto es que pongamos aquí una tarima, porque ya cumplí recientemente la edad hasta donde biológicamente pudiera llegar a crecer. Pero ¿a qué me refiero crecer como seguidores de Jesús? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el apóstol Pedro. ¿Crezcan en qué? Gracia y conocimiento. ¿De quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Discipulado entonces significa que constantemente nos arrepentimos del pecado, lo confesamos, tratamos de vencerlo y hacemos todo lo que podamos para crecer a la imagen de Cristo. Cuando hablamos de discipulado estamos hablando de nuestras acciones que están orientadas a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Que nuestra manera de vivir luzca menos como nosotros, amantes del mundo en muchas ocasiones, y luzca más con el corazón de Jesús. Que nuestra manera de vivir luzca menos desde la soberbia y el conflicto, y más bien seamos pacificadores y amantes de los unos a los otros. A eso nos referimos con discipulado, nuestro propio proceso como creyentes siendo formados a la imagen de Cristo. Y la palabra discipular es como un subgrupo de esto. Significa ayudar a alguien más a seguir a Cristo. Discipular es ayudar a alguien más en su discipulado. No te dejes confundir por las palabras, por eso la estamos clarificando. Ya sabes lo que es un discípulo, ya sabes que discipulado tiene que ver con tu propio proceso y discipular tiene que ver con ayudar a otro en su propio proceso de discipulado. Es ayudar a otros a seguir a Jesús. Es, como dice un autor, hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo. Citando nuevamente al pastor Mardever, él dice: la vida cristiana es la vida discipulada y la vida discipuladora. La vida cristiana es la vida discipulada y la vida discipuladora. Básicamente, como creyentes, estamos trabajando todos los días de nuestras vidas para conocer más a Jesús, para que Él sea formado en nosotros, y al mismo tiempo nos invertimos en otras personas para ayudarles a ellos a conocer a Jesús y a que caminen al igual que Jesús. Es crecer como discípulo a la imagen de Jesús mientras ayudas a otros a crecer de la misma manera. En la vida cristiana, la meta no es llegar al cielo solo. No es una competencia que tú vas mirando alrededor y quieres ir más rápido para ocupar y obtener una medalla del primer puesto. La meta entonces es caminar con otros para que juntos podamos llegar a la estatura de Cristo. Sí, la salvación es individual. El llamado de Cristo a arrepentirse de los pecados y creer en Él no es en combo. No se hereda la salvación. No porque papi y mami sean creyentes, hijos es creyente. No. Papi y mami pecadores se juntan, tienen hijos y tienen un pecadorcito o una pecadorcita. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual en creer en Cristo. Pero así como la salvación es individual y le corresponde a Dios, como hemos leído en esta mañana y hemos cantado, es nuestra responsabilidad vivir nuestra fe en comunidad. Es lo que el texto que hemos leído esta mañana nos dice, ¿no? Jesús nos mandó a sus discípulos a que crecieran como discípulos únicamente de manera individual. Los mandó a que enseñaran a otros lo que ellos mismos habían aprendido de Él. Ahora, estos tres conceptos. Vamos al ejercicio. El ejercicio es, aprendimos discípulo, discipular y discipulado. ¿Dónde los encontramos en el texto que leímos en la mañana? Mateo 28, versículos 16 al 20. Discípulos los identificamos. Versículo 16, está hablando de 11 discípulos que sabemos que son los apóstoles. Discipular lo vemos. Jesús los manda a que les enseñen a guardar. ¿A quiénes? A otros discípulos. Enséñenles a guardar todo lo que les ha mandado. Entonces, estamos viendo los discípulos que son ellos inicialmente. Estamos viendo la acción de discipular, que es ir y compartir estas verdades
e instruir a las personas que aprendan a guardar los mandamientos de Jesús. ¿Y dónde estará el discipulado? Es decir, el crecimiento personal de ellos mismos. Ahí mismo, en la acción de discipular. Básicamente, no vas a crecer en tu discipulado si no estás ejerciendo la acción de discipular. Piensa en eso. No vas a crecer como un creyente si no estás ejerciendo la labor de discipular. Es lo que el texto nos deja ver. Mientras que ellos instruyen a otros, ellos son instruidos por la misma verdad que ellos enseñan. No hay un ejemplo más hermoso que aquellos padres que tenemos que corregir a nuestros hijos. Una de las instrucciones muy a menudo que les digo a mis niños los días domingos: hijo, este asunto es serio. Estás delante del Señor. Recuerda quién estás cantando. Una y otra vez. Pero cuando yo tengo que decirle a mi hijo, este asunto es serio, casi que no puedo pronunciar las palabras, porque eso viene a ser como una espada que también penetra mi corazón. ¿Qué tan en serio soy yo mismo cuando voy a la lectura de la palabra o cuando me presento delante de Él mientras estamos cantando y estamos orando? ¿Qué tan concentrado estoy o mi mente está en otros asuntos? ¿Será que el hermano X sí abrió la puerta como debía? ¿Será que el hermano que tenía la responsabilidad en aquel lado sí tuvo que hacerlo? ¿Ven? A medida que discipulamos a otros, esas verdades nos van a discipular a nosotros mismos. Al ejercer la práctica de discipular, vamos a crecer en nuestro discipulado personal, para usar los conceptos que hemos visto. Ya sabes, discípulos, discipular, discipulado. Déjame decirte como segundo punto, ¿cuál es la necesidad del discipulado? Porque es necesario discipular. Como discípulos de Jesucristo, todos estamos llamados a aprender continuamente de Él y seguirle en cada área de nuestras vidas. Mira, cuando Jesús te llama, Él no te pide que entregues únicamente, supongamos, tu vida sentimental. Cuando Jesús te llama, no te pide únicamente que te rindas plenamente y te alejes de los vicios. Él no quiere una porción tuya, Él quiere todo de ti. Por eso cuando Él dice, toma la cruz y sígueme, es una renuncia, es una muerte, una negación a todo lo que tú eres para que puedas seguirle a Él. Eso significa entonces que necesitamos entender que el discipulado es un proceso que dura toda la vida. Crecer y seguir a Jesús en cada área de nuestra vida es algo que va a durar toda nuestra vida desde este lado de la eternidad. Nadie va a poder vivir una vida que se asemeja a Jesús cada vez más igual a Él por un periodo determinado de tiempo. No, yo voy a ser un discípulo, voy a ser un discipulado profundo, intenso, 2 años de mi vida, y con eso será suficiente para modelar el carácter de Cristo. ¿Quién de nosotros sería tan insensato para pensar o vivir de esa manera? Oh, no lo pronunciamos. Pero nuestra vida de creyente muchas veces luce así, creyendo que para seguir a Jesús, con un poquito de Jesús a la semana es suficiente. En esta vida ninguno de nosotros es un producto terminado relacionado a la piedad y a la fe. Todos necesitamos progresar continuamente como discípulos. Otro texto, Filipenses capítulo 3, los versículos 8 al 11. El apóstol Pablo expresa que todo lo que una vez le hizo sentirse orgulloso, ahora lo considera como una pérdida de tiempo, como basura. ¿Por qué? Porque ahora tiene el extraordinario privilegio de conocer a Cristo. Entonces, él explica que él perdió felizmente todo eso en lo que antes se jactaba, y que ahora puede conocer a Cristo, compartir su sufrimiento y alcanzar la resurrección de los muertos. Si tenemos un estándar, un modelo de alguien preocupado por su propio crecimiento en Jesús, seguramente es el apóstol Pablo, que lo podríamos llamar sanamente y no de manera idólatra, nuestro héroe de la fe. Es un modelo a seguir. Admiramos al apóstol Pablo, pero el mismo apóstol Pablo, lejos de pensar de que ya había alcanzado un grado de madurez hasta la perfección, en ese capítulo 3, a partir del versículo 12, continúa diciendo lo siguiente: no es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esa palabra significa maduros, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen esta actitud distinta, eso también se lo revelará a Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Recuerden las palabras que leímos, sobre todo los versículos 12-13. Pablo dice lo que no es y lo que no ha hecho aún. Pablo se identifica a sí mismo no como una obra terminada. Pablo se dice a sí mismo, no es que yo haya alcanzado la perfección. ¿Vieron eso, verdad? ¿Qué nos enseña esto acerca de la manera en que debemos crecer como cristianos? Me encanta como él dice en el versículo 17, todos los que somos perfectos, que significa maduros, tengamos esta misma actitud. A medida que más avanzas, trabajas en tu propia formación a la imagen de Jesús, entre más luce tu vida como el carácter de Cristo, eso significa madurez, tiene esa misma actitud. ¿Cuál? No he llegado a la meta. No he llegado a la meta. No he cumplido el estándar. Todo lo contrario, en humildad dicen falta mucho. Déjame decirte algo. Entre más nos acercamos a Jesús y caminamos con Él, ciertamente nuestra vida externamente puede lucir en una obediencia. Oh, pero internamente te sientes más culpable que cuando practicabas el pecado. Tú conoces la santidad de Él, conoces el propio grado de tu propia pecaminosidad y tú dices, necesito más de esa gracia. Tus hijos, tu esposa pueden estar agradados contigo por la manera en la que tú vives porque eres un varón presente. Pero tú mismo te dices, me falta mucho para amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Entre más caminas con Jesús, entre más te acercas a esa madurez, más te identificas como un necesitado de la gracia de Cristo y que no has alcanzado la meta. Todos necesitamos crecer continuamente como seguidores de Jesús, aunque ciertamente existe un punto en el cual todos creímos en el Evangelio y sometimos nuestra vida a Cristo. No somos verdaderos seguidores de Jesús simplemente porque un día tomaste una decisión en algún momento sin que eso te haya llevado a dar un cambio a tu vida. No te puedes ver a ti mismo como un seguidor de Jesús porque un día te identificaste con Él, un día oraste, reconociste tu pecado, le viste a Él como tu Salvador, incluso lloraste piadosamente y te identificaste con Él en las aguas del bautismo y dices, soy creyente. ¿Por qué? Porque un día hice eso. La necesidad del discipulado, recuerda la definición de la palabra, la formación del carácter de Cristo en nosotros, es porque la meta de ser como Cristo no se ha cumplido al momento de creer en Cristo. Hermanos, esa es la puerta de entrada. Necesitas de Cristo para caminar hasta llegar al cielo. Por eso es necesario para cada uno de nosotros la realidad del Evangelio. El Evangelio no únicamente es proclamado para el inconverso, el Evangelio debe ser proclamado aún para el creyente. Porque el creyente necesita recordar su posición delante de Dios por el Evangelio y su condición de pecado todos los días. Porque en ese momento es cuando tú dices, necesito más del Señor y vas a ir más al Señor. Luego de la necesidad podemos considerar las motivaciones para el discipulado. ¿Cuáles son las razones correctas para tratar de crecer como cristianos y ayudar a otros a hacer lo mismo? En este punto que tú me vas siguiendo y vas escuchando la propia necesidad que como creyente tienes de Cristo, si yo te digo, ve y hazlo, y tú dices, sí, lo voy a hacer, oh, mi amigo, como yo mismo he visto en mi vida, esas resoluciones que apuntan de hazlo, entre comillas, porque sé que tengo que hacerlo, dura más las flores amarillas del cañaguate en nuestra ciudad que ese tipo de resoluciones de caminar en piedad con Jesús. Cuando la motivación proviene de solamente el hacer, eso no perdura. Yo no deseo que tú escuches esta enseñanza y hayas en tu motivación es que es lo que me toca.
El pastor ha estado diciendo que si soy un seguidor de Jesús, no solamente debo pensarlo porque un día tomé una decisión y me bauticé, sino porque mi vida tiene una transformación y camino con regularidad. Entonces yo voy a hacer eso. Yo no quiero que tú hayas tu motivación para crecer en tu discipulado, en tu imagen de Jesús, es porque es lo que toca y lo que se espera de un seguidor de Jesús, de un discípulo de Jesús. Esas motivaciones, lejos de promover en nosotros una verdadera transformación, una renovación espiritual, solamente promueve el legalismo que ya está latente en medio de nosotros. Somos legalistas por naturaleza, obedientes externamente, a eso me apunto el legalismo, ¿no? Jesús llamaba a los fariseos sepulcros blanqueados, por fuera blanquitos, por dentro el muerto. Nuestra obediencia, cuando luce motivada porque es lo que me toca y lo que se espera, es una obediencia que no perdura y que no es consistente en el tiempo. Escucha esto. Deberíamos crecer como cristianos y ayudar a otros a hacer lo mismo por quién es Dios, por lo que ha hecho por nosotros en Cristo y quien nos ha hecho en Cristo. Estoy apuntando a las motivaciones para tu propio discipulado. ¿Por quién es Dios? Por lo que ha hecho por nosotros en Cristo. ¿Y quién nos ha hecho en Cristo? Ser un discípulo de Cristo, en otras palabras, no comienza con algo que nosotros hacemos. Comienza con algo que Cristo hizo. Jesús es el buen pastor, que dio su vida por las ovejas, como dice Juan 10:11. Él amó a la iglesia y por consiguiente dio su vida por ella, como dice Efesios 5:25. Pagó una deuda que no era suya, sino nuestra, y luego nos unió a sí mismo con su pueblo santo. Tú miras la realidad desde Génesis y Dios es bueno, y miras cómo sigue la historia y Dios sigue siendo bueno. Él nos creó como algo bueno, pero cada uno de nosotros voluntariamente ha decidido pecar, apartarse de ese buen Dios y abandonar la obediencia de su ley. Por lo cual, por cuanto Dios es bueno y Dios es amor, tiene que castigar el pecado de la humanidad y el pecado dentro de nosotros. La buena noticia del cristianismo es que en Jesús, solo Jesús, vivió la perfecta vida de obediencia que ninguno de nosotros podemos llegar a vivir. Además, también sufrió la muerte que nos tocaba a nosotros. Él se ofreció a sí mismo como un sustituto y sacrificio para que todo aquel que se arrepiente de su pecado y confíe solo en Él, sea salvo. Eso es lo que Jesús llamó el nuevo pacto en su sangre. Por tanto, el discipulado cristiano, ya sabes lo que significa, comienza entonces, sí, con la aceptación de esta buena noticia, un regalo gratis, gracia, misericordia, una relación con Dios y la promesa de la vida eterna. ¿Cómo aceptas ese regalo? ¿Cómo te unes a Cristo por toda la eternidad? A través de la fe, a través de creer únicamente que Él es el único que vivió en obediencia y el cordero sacrificial donde Cristo satisfizo su ira. ¿Confías en Él como Salvador? ¿Confías en Él como Señor? Y aquellos cristianos que tenemos una fe real en Cristo, lo que hacemos es que abandonamos cualquier esperanza que podamos tener en nosotros, cualquier temor o vida totalmente contraria y nos entregamos a sus manos. Ya no vivo para mí, quiero vivir para ti. A donde tú me dirijas, lo que tú consideres, tú eres quien dirige mi agenda, tú eres quien me capacita para vivir esa agenda. Porque yo he sido, como dice Pablo, comprado por precio de sangre. Jesús no solamente es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Oh, hermano, querido amigo, sé honesto. Detente un segundo y mira ese cordero sacrificial. Juan el Bautista vio que Jesús descendía y dijo: he ahí el cordero de Dios. Esa imagen del cordero que sacrificaban continuamente para que por ese derramamiento de sangre los pecados fueran perdonados de la nación. Juan lo vio a él y dijo: ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú eres un creyente, tu corazón, al considerar, contemplar la belleza de Cristo, debería arder.
Los discípulos camino de Emaús se preguntaban uno a otro cuando Jesús les revelaba quién eran las Escrituras. ¿No ardía nuestro corazón mientras Él nos enseñaba acerca de Él en las Escrituras? Contemplar a Cristo debe ser un fuego consumidor en nosotros. Esas son las verdaderas motivaciones para una verdadera renovación espiritual. Mirarle a Él, conocerle a Él. Y a medida que le conoces, le quieres adorar. Nuestro texto de Mateo, no me he olvidado, les decía que era un trampolín, que lo íbamos a usar. Mateo, en el versículo 17, dice que cuando los discípulos lo vieron, lo adoraron. Algunos tenían dudas, es verdad. Pero hermanos, no existe nadie que contemple a Cristo con un corazón renovado por su Espíritu Santo y no le adore. Y no le adore. Y adorar no es únicamente lo que hacemos el día domingo cuando nuestros hermanos nos dirigen en alabanza. Adorar es nuestra vida rendida a Él, gozosamente, sacrificialmente, sirviendo en su reino, amando a los demás, perdonando a los demás, orando por los demás. Eso es adoración. Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Todo lo que somos a servicio del Señor. ¿Por qué le adoraron? Porque a pesar del momento histórico que ellos estaban viviendo, ¿cuál? La crucifixión y la resurrección, quizás ellos no habían unido todos los puntos teológicos. Eso sucede cuando el Espíritu Santo es derramado en ellos, Hechos capítulo 2. Tenían sus propias dudas, sus propias inquietudes. Ellos ya habían entrado en una relación personal con su Maestro Salvador. Por eso le adoraron. Ya tenían un vínculo personal. A manera de conclusión, Jesús mismo es la motivación que tiene el creyente para crecer a la imagen de Él. Si tú quieres ser un discípulo que quiere crecer a la imagen de Él para ocupar una posición dentro del reino de Dios o dentro de su iglesia local, eso no se sostiene en el tiempo. Si quieres ser un discípulo para que tus familiares, tus vecinos y las redes sociales te aplaudan, eso no se sostiene en el tiempo. Si vas a ser un discípulo porque es lo que toca, lo que se espera si me identifico como creyente, eso no se sostiene en el tiempo. Pero si ves a Jesús como tu motivación, su obra y el conocimiento que Él te da del Padre, Él revela al Padre, entonces siempre tendrás la motivación para trabajar y esforzarte en tu propio discipulado. Colosenses capítulo 3. Les dije que eran varios textos. He llegado a la conclusión que la manera en que no los duermo, con mi superpoder para dormirlos, es hacerlo ir a las Escrituras varias veces. Colosenses capítulo 3. Ahí el apóstol Pablo nos expone una visión para crecer como discípulos de Jesús. Y esa visión para crecer como discípulos de Jesús se basa en una rica diversidad de motivaciones. Es un texto un poco extenso, del versículo 1 al versículo 14, pero vamos a leerlo. Si lo quiere buscar, lo puede buscar, si no me puede seguir. Colosenses capítulo 3, puede estirarse un poquito, moverse para hacer la lectura, y dice: si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, ustedes como escogidos de Dios,
santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Tarea para ustedes. Pablo dice que aunque estábamos espiritualmente muertos, hemos sido resucitados con Cristo y que ahora estamos sentados con Cristo en el cielo. He aquí la tarea. Pablo dice: estabas muerto espiritualmente antes, pero ahora en Cristo has resucitado y que estarás sentado con Cristo en el cielo. La pregunta y la tarea sería: ¿esto te motiva a crecer como discípulo de Jesús? ¿Por qué sí o por qué no? Esta realidad espiritual que antes tenía una condición, ustedes lo vieron, el viejo hombre, la vieja vestidura, que ahora tienes un nuevo ropaje, una nueva vida, una nueva manera de vivir. ¿Esto te motiva a crecer como discípulo, sí o no? ¿O qué esperas? ¿El ascenso en el trabajo? ¿Las mejores finanzas? ¿La mejor salud? ¿Para que eso sea el motivo que te impulsa a caminar con Cristo? ¿Que te resuelva lo temporal? ¿Que le acusas que porque no te lo ha resuelto eso es lo que no te deja caminar con Él? Interés, ¿cuánto vales? Si tus motivaciones no son como las que Pablo dice aquí, no son las motivaciones las de un discípulo. Déjame darte un pequeño listado de esas motivaciones. Aquí hay varios para crecer en santidad y al mismo tiempo ayudar a otros a hacer lo mismo. Los versículos del 1 al 3, estamos muertos al pecado y tenemos una nueva vida en Cristo. Versículo 4, nuestra cierta esperanza de gloria con Cristo. Versículo 6, el hecho de que Dios odia el pecado y castigará el pecado. Versículos 9 y 10, nuestra nueva naturaleza en Cristo. Versículo 12, el amor de Dios por nosotros en la elección. Nos eligió para amarnos. Ustedes no me elegirían a mí y yo tampoco los elegiría a ustedes si nos conociéramos como Él nos conoce. Versículo 13, el perdón de Dios de nuestros pecados. 6 razones aquí para crecer, para querer crecer en la piedad y no hacerlo de manera legalista. Un cuarto punto, los medios del discipulado. En nuestro texto de Mateo podemos ver la instrucción de Jesús, la forma o el medio para crecer como discípulos. Versículo 19, versículo 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es ese medio o esos medios que podemos inferir de esta lectura, de estos 2 versículos? 2 palabras, modelar y enseñar. ¿Es claro para ustedes? ¿No? Modelar y enseñar. Enseñen, les dice Jesús a sus discípulos, que lo que yo les enseñé. Modelen lo que yo les modelé. El medio para crecer en el discipulado es enseñar y modelar. ¿Algún día has escuchado esa frase que la mejor forma de aprender es observando, mirando a otro? Y esa frase transmite la idea de que para algunos de nosotros es más fácil cuando alguien nos modela o nos pone el ejemplo y mediante ese ejemplo entendemos mejor que la instrucción formal que se puede dar en una clase. Carreras como la mía, para los que no saben, soy ingeniero electrónico, se podían apreciar mejor en los laboratorios cuando estábamos poniendo en práctica la teoría que estábamos viendo. Siempre existe una frase: el papel aguanta todo. Para poner un ejemplo, una vez en uno de esos laboratorios hicimos un electrocardiógrafo, aquel que mide las señales de las ondas del corazón. Qué bonito es poder ver en una pantalla esas que tú te lo instalas, lo hiciste tú mismo y veías las señales, la onda PQR del corazón. Pero el papel aguanta todo. Yo siempre tuve la particularidad de ser jocoso, por no usar otra palabra, y yo empecé a decirle a mis compañeros cuando estábamos haciendo, ¿quién es el que se iba a poner la prueba? Pues yo dije yo. Entonces armamos la baquelita, toda la resistencia, el diseño que teníamos, lo conectamos,
Y yo empecé a decir, ay, ay, ay. Ellos no me creían, me estaba pasando corriente. Como siempre era el jocoso, pensaron que era mentira. El papel aguanta todo, pero a la realidad nos había quedado mal el diseño, menos mal que el voltaje era pequeño y me estaba pasando corriente. Revisamos y se dieron cuenta que era así. El papel aguanta todo, en la práctica realmente podemos aprender de mejor manera. Aprender de ejemplos piadosos es un aspecto crucial, importante del discipulado cristiano. Esto significa entonces que deberíamos buscar ejemplos piadosos a seguir y al mismo tiempo ser ejemplos piadosos para otros. Esto es indispensable. Leímos en el texto de Filipenses cuando Pablo decía, sean imitadores de mí. En 1 Corintios 11, versículo 1, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo, dice Pablo. Yo te hago una pregunta, ¿te parece egocéntrico u orgulloso que un cristiano le diga a otro, imítame como yo imito a Cristo? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Crees que es una afirmación que procede de ese Pablo soberbio? Hace 15 días estábamos viendo la enseñanza de las Escrituras. Les estaba recordando ese pasaje de 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 10 en adelante, Pablo le está diciendo a Timoteo que las Escrituras eran útiles, les daban sabiduría para llegar a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, pero también nos capacitan para vivir la vida ya como personas salvadas. Bueno, en ese texto, Pablo en el versículo 10, 2 Timoteo capítulo 3, dice lo siguiente: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. ¿Cómo enseñas perseverancia? Tienes que ser perseverante. ¿Crees que por decirle a alguien que sea perseverante es la mejor manera que esa persona va a ser perseverante? Oh, pero cuando eres una esposa que está a punto de cumplir 8 años y llevas 8 años recogiendo de la toalla a tu esposo, tú puedes decir que es perseverancia. Amén, escuché varias hermanas decir por ahí. Y sigue diciendo Pablo, mis persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, ¿qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán, no es lo que está diciendo Pablo. ¿Vieron eso? Mira, yo sufrí. Si tú quieres vivir como un hombre piadoso, Timoteo, vas a sufrir. Pero mírame cómo viví mientras yo sufrí. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, su responsabilidad personal, y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes la has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando Pablo le dice a Timoteo, persuádete de aquello que tú aprendiste, persiste en eso, pero también sabiendo de quién las has aprendido, está apuntando no únicamente a la fe práctica que aprendió de Pablo, sino a la fe práctica que aprendió de su mamá y de su abuela Loida y su madre Eunice. De Timoteo me refiero, capítulo 1 de 2 Timoteo. ¿Vieron? Este joven en la fe, Timoteo, tenía un modelo desde su niñez y tuvo un modelo ya como adulto a nivel ministerial que fue el apóstol Pablo. La influencia que ejercieron estas personas sobre Timoteo modelaron el discipulado con el que Timoteo estaba creciendo en la piedad. Es necesario entonces seguir a otros y también ayudar a otros que nos sigan. Y yo sé que eso despierta mucho tipo de situaciones, porque ¿quién quiere seguir un pecador a otro pecador? Precisamente, aún en eso, tú vas a ver a otro pecador, incluso cómo se arrepiente de su pecado. Déjame te confieso algo, que lo he hecho en otros escenarios. Yo recuerdo tener una conversación con mi hermana y decirnos hace muchos años atrás, ¿algún día mi papá y mi mamá te pidieron perdón? Mi hermana quedó así como, oye, no había pensado en eso, pero tienes razón. ¿Qué pensar de mis abuelos pidiéndole perdón a mis padres? Eso era otra generación. Y usted sabe a dónde estoy apuntando, que alguien, que un padre le dijera a su hijo perdón, era como sentir que perdía autoridad.
Pero queremos que nuestros niños nos pidan perdón cuando no les modelamos a ellos el ejercicio de pedir perdón cuando te equivocas. Creemos que únicamente la instrucción, pídame perdón o pídale perdón a su hermano es suficiente. Cuando no nos ven a nosotros equivocar, ahí hay algo. O tú y yo no nos equivocamos o no queremos modelar el reconocimiento de culpa cuando lo decimos. Y viéndole las caras, la primera como que no es. No le veo la aureola de los santos inmaculados, ni mucho menos me la ven a mí. Queramos o no, somos influenciados y somos influencias para otros. La diferencia entonces es qué y quiénes nos influencian. ¿Ya tuvieron la experiencia de los que son padres jóvenes que sus hijos salieron cantando cosas que tú nunca le pondrías a escuchar? ¿Dónde escucharon eso? Son influenciados. Y déjame recordarte algo, tu mayor tiempo la pasas entre incrédulos, o todos tus compañeros de trabajo y vecindario son creyentes, o toda tu familia es creyente. Tu mayor tiempo la pasas entre incrédulos. Eso debe hacerte pensar cómo reorganizar tu agenda y la prioridad que debe tener para tu vida la comunión entre creyentes, mucho más allá del tiempo del día domingo. Yo no estoy diciendo que renuncies a tu trabajo. Estoy diciendo que abra los ojos frente a la influencia que recibes todos los días de tu vida. Hablando del día domingo, mira lo que dice el autor de Hebreos en la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. ¿Cuál es la motivación? El carácter del que nos llamó, fiel. Que es lo mismo que vimos en el otro punto, las motivaciones para el discipulado. El carácter de Dios nos motiva a permanecer firme en nuestra esperanza. Sigue diciéndonos, consideremos cómo estimularnos, y no soy Petro, unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver el día que se acerca. ¿Vieron? La necesidad que tenemos del uno y del otro para estimularnos, exhortarnos, es instruirnos. ¿A qué nos vamos a estimular? Al amor. ¿Al amor entre quién? Al amor al Señor y al amor del uno para el otro. La actividad que estuvimos haciendo los días domingo, el diciembre, del compañerismo en medio de los alimentos, no era para llenar únicamente nuestras barrigas, era para sentarnos, animarnos, conocernos. Oye, sé que estás pasando por esto en tu vida. El próximo domingo, ¿cómo te fue? Es tan difícil lo que tú estás haciendo que quiero que sepas que me detuve a orar y oré esto por ti. ¿Cómo puedo orar esta semana por ti? ¿Cómo va el asunto? Eso puede ser, estoy batallando con mi devoción. Eso puede ser, estoy batallando con la obediencia en mi casa. Eso puede ser, vivo iracundos con mis familiares. Muchas situaciones, pero de esa manera nos estimulamos. Venimos no únicamente aquí para escuchar la palabra predicada, que es centrar para crecer como creyentes. La palabra nos moldea, nos capacita, nos transforma, pero venimos también para estimularnos, para intervenir en la vida del uno con el otro. Imitar ejemplos piadosos es fundamental para el discipulado, y todos los cristianos hemos sido llamados tanto a crecer como discípulos como a ayudar a otros a crecer como discípulos. Por tanto, todos los cristianos deberíamos buscar imitar ejemplos piadosos y servir como ejemplos piadosos para los demás. Esa es la primera parte, modelar. La última parte es enseñarnos unos a otros. Romanos 15, versículo 14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces para amonestarse los unos a los otros. Esa palabra amonestarse tiene que ver con instruirse los unos a los otros. Déjame preguntarte, ¿piensas en ti mismo como alguien capaz de instruir a otros? ¿O piensas en otros miembros de la iglesia como capaces de instruirte a ti? Oh, pastor, estaba hablando de que tengo que crecer como discípulo, tengo que crecer como creyente. Ok, necesito eso, necesito ser instruido, tengo que caminar con alguien que me modele. Ok, pastor, quiero que usted me modele. Usted es el único que me puede instruir, usted es el único que me puede modelar. ¿Piensas que es así? Porque si piensas que es así, lo que acabamos de leer del apóstol Pablo, él está no hablando a los pastores de la iglesia de Roma, está hablando a sus hermanos, al cuerpo de creyentes que los ve
llenos de bondad, los ve llenos de todo conocimiento y los ve capaces de destruirse los unos a los otros. Pablo esperaba que todos los miembros de la iglesia se instruyeran unos con otros. Efesios capítulo 4. Pablo da más instrucciones sobre este tema y aborda la manera en que toda la iglesia crece hacia la madurez, a la formación de Cristo. En Efesios capítulo 4, ese pasaje famoso a partir del versículo 11, Pablo dice que Cristo ha dado a la iglesia como regalo apóstoles, profetas, evangelistas y también dio pastores y maestros, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Los pastores capacitamos a los creyentes para la obra del ministerio. ¿Cómo? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y de esa manera todos llegamos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo está diciendo, yo los capacito y ustedes se instruyen, se forman, se edifican mutuamente. Dice Pablo a partir del versículo 15, más bien la manera en que lo van a hacer es hablar la verdad en amor. Hablar, se instruyen. Se les capacita para que se instruyan, para que las verdades que están escuchando se las repliquen como el eco. La misma verdad de lo que acabamos de escuchar en la exposición de las palabras genera en nosotros un crecimiento. Cuando tú te sientes con un hermano o con una hermana y le preguntas qué te hizo meditar la predicación. O tomas un libro, el pastor les puede recomendar, pueden leerse esto juntos, para poner un ejemplo. De esa manera todos como un solo cuerpo crecemos en edificación, en amor, concluye el versículo 16. Otro ejemplo más, ya vamos terminando. Esto tiene que ver con hombres y mujeres. En Tito capítulo 2, Pablo dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Está hablando a mujeres que enseñan para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esta instrucción de una mujer a la otra mujer no tiene que ver con la conductar a la que está recibiendo la enseñanza, tiene que ver con glorificar el nombre de Dios en aquella mujer que se identifica como cristiana. ¿Ven? Otro contexto de discipulado, de una que instruye a otra. Porque la responsabilidad de la instrucción es corporativa, es congregacional. Es evidente entonces que los medios son la instrucción mutua y el modelarnos o imitarnos en lo que es bueno y corresponde a la piedad de Jesús. El título del sermón es El discipulado en la vida de la iglesia. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Si te das cuenta, a discípulos de Jesús se les instruye que formen otros discípulos. Y esos otros discípulos que fueron formados por los apóstoles, después cumplieron el mismo mandamiento y enseñaron a otros. Y si tú miras el libro de Hechos, te das cuenta entonces que la iglesia es el escenario principal donde se puede cumplir la labor de discipular y donde creces en tu propio discipulado. Déjame decirte algo. Todos hemos sido edificados por enseñanzas de libros y de internet. Gloria al Señor por esos maestros que ha dado a la Iglesia Universal de Cristo. Pero ninguna de esas enseñanzas omiten o menguan la responsabilidad que tenemos de los unos con los otros en una iglesia local. Tu hermana y tu hermano que está al lado te puede edificar de una manera que estos hombres y mujeres en el tiempo de la Iglesia Universal de Cristo no pueden hacerlo. Ellos te instruyen pero no te modelan. Y aprendiste que es necesario la instrucción y el modelarte. ¿Ustedes se imaginan que pudiéramos crecer juntos como comunidad, los que ya somos en edificación mutua, en la piedad, a la estatura de Cristo? La autoridad que Jesús menciona aquí, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, les está delegando esa autoridad. La autoridad para ser discípulos, para decir tu vida luce como la de un creyente o tu vida no luce como la de un creyente, la disciplina de la iglesia, publicidad pública no pagada, es la escuela que tenemos ahorita, se le comisionó a la iglesia de Cristo. Ninguna institución fuera de la iglesia tiene la autoridad que Cristo dio a su propia iglesia para formar creyentes.
Si eres bendecido por los medios virtuales, gloria al Señor por eso. Pero eso no es un reemplazo de lo que la iglesia local es. Tú miras a una hermanita débil, a un hermanito débil, siendo formados, lavados por la sangre de Cristo, y contemplar a Cristo transformando ese hermanito y esa hermanita débil, te va a incentivar de muchas maneras que los libros o la virtualidad no lo va a hacer. Porque estás contemplando ahí cerca cómo Cristo transforma a personas. ¿Y por qué queremos crecer a la imagen de Jesús? Como dijo Pedro en 2 de Pedro 3:18, que ya leímos, antes bien crezcan a la gracia y al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y culmina el versículo, a Él sea la gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén. Queremos ser creyentes que crecen en sus discipulados, que discipulan a otros, porque en esto nuestro glorioso Salvador es glorificado y honrado. Y esa es la motivación que como iglesia nos debe impulsar a crear una cultura de discipulado. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, gracias por tu instrucción en esta mañana, por confrontar nuestro corazón, por instruirlo, por recordarnos cosas que ya sabíamos. ¿Qué creyente no sabe que es un discípulo o ser discipulado o discipular? Pero Señor, aléjanos de la soberbia de pensar que esto únicamente tiene que ser con la teoría e incentívanos a vivir esta realidad en medio de nosotros. No solamente que seamos oidores, sino hacedores de esta bella verdad. Bendito sea, Señor. Amén y amén.